Ok, el capítulo 20 del libro de los números, el libro de números, capítulo 20, el cuarto libro de la Biblia, cuarto libro de Moisés, ¿sí? Y vamos a leer esta escritura. Mire, pero antes para no leerla toda, quiero platicarles un poquito la historia de lo que se va a tratar, ¿sí? Aquí hay una situación en la que el pueblo se pone fuerte, duro. El pueblo de Israel batallaba mucho porque era un pueblo hasta cierto punto incrédulo. Y de eso quiero hablar, precisamente de la incredulidad. Y quiero hablar del ser creyente y creer a Dios también. Pero quiero hablarlo de una forma distinta a lo usual. Sino que quiero que veamos lo que pasó aquí, lo que sucedió. Definitivamente el pueblo necesitaba agua, estaba en el desierto. Este era el final de la travesía, vaya. El final de la travesía del desierto de los últimos, ahora sí que 40 años, ¿verdad? El final de los 40 años que estuvo castigado, porque eso dice la Escritura, que estuvo castigado Israel en el desierto, porque Dios se disgustó con ellos. Y hubieron muchas cosas que sucedieron. Entre estas, al final, no tenían agua. Y todavía seguían quejándose de que los hubieran dejado en Egipto, porque ahí sí tenían agua, tenían el río Nilo, tenían todo lo que necesitaban aparentemente. Y el pueblo se sigue quejando todavía y le sigue reclamando a Moisés todavía. Entonces Moisés va con Dios y le dice: Dios, ¿qué está pasando? Y Dios se molesta. Dios de veras que tuvo una paciencia impresionante, porque muchas veces Dios dice: voy a acabar con esto y voy a acabar con esto de una vez por todas. Voy a acabar con este pueblo y de ti, Moisés, voy a hacer una nueva generación. Pero no fue así, gracias a Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces en todo esto, hermanos? Sucedió que Moisés viene con Dios y Dios le dice: mira, te voy a dar instrucciones de lo que vas a hacer. Y le dice: toma la vara, versículo 8, por favor, 28 de Números. Pónganme mucha atención. Le dijo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos, y darás su agua, y sacarás el agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Toma la vara y reúne a la congregación, a todo el pueblo, a toda la gente. Tú y Aarón, tu hermano, habla a la peña. ¿Qué es lo que le dijo? Habla a la peña. Si se fijan, hay una escritura en Éxodo 17, si no me equivoco. Éxodo 17 está una escritura aparentemente paralela, pero no es la misma. Pues este fue un acontecimiento que sucedió precisamente al principio de los 40 años que estuvieron en el desierto. Pero esto ya es el final de los 40 años, ya están a punto de pasar a la tierra prometida. Y dice, habla a la peña, porque previamente le dice: golpea con la vara la peña y va a salir agua. Y eso fue lo que sucedió, salió agua de la peña porque golpeó la peña, la piedra, con la vara. Pero aquí ya no se trataba de la vara, sino se trataba de hablarle a la peña, decirle a la peña: da agua, salga agua de ti. O sea, hablarle y decirle que saliera agua simplemente. Pero esto fue algo más fuerte, porque Moisés estaba muy acostumbrado a que la vara hacía todo, ¿no? O sea, aparentemente, pues la vara, no era que la vara fuera mágica, sino que era una dependencia en la vara de Moisés para que los milagros ocurrieran. No que dependiera de ella, pero simplemente Dios usó ese medio para que se dieran los milagros. Todas las provisiones, todo lo que Dios les daba, todo lo que Dios hacía con ellos. Entonces, ¿cuántos saben que Dios siempre va a probar nuestra fe? Ustedes podrían decirme que si Moisés era un hombre de fe. Sí lo era, mucho. Fue uno de los más grandes profetas, poderoso profeta en Dios. Y tenía fe, sí era un hombre de fe, pero Dios quería probar la fe de Moisés. ¿Cuántos saben que Dios prueba a todos sus siervos? En la Biblia está llena de pruebas de fe, llena de pruebas de fe de gente que tenía fe, que Dios usaba tremendamente, pero que llegaron momentos en que Dios los probó y los probó fuertemente. Moisés no estaba acostumbrado a hablarle a algo y que se diera. Moisés estaba acostumbrado a golpear con la vara y que se dieran las cosas. Pero aquí viene Moisés y es retado por Dios para hablarle a la vara. Y vamos a leer el siguiente, por favor. Hablarle, perdón, a la peña. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como le mandó, porque también Dios, fíjate lo que le dijo: toma la vara, pero la vara simplemente la tenía que tomar en la mano. No la utilizó, no la podía utilizar porque le tenía que hablar a la vara. Entonces, ¿entendemos esto?
Lo que sigue, por favor. Veamos lo que sigue. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahora rebeldes. Moisés estaba muy enojado. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Les pregunta. ¿Y qué sigue? Lo que sigue. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara. Y luego, ¿cuántas veces la golpeó? 2 veces la golpeó. Y salieron muchas aguas y bebió toda la congregación y sus bestias. ¿Hizo Moisés lo que se le pidió? No, no lo hizo. No hizo a Moisés lo que se le pidió, sino todo lo contrario. La vara lo usó y lo usó 2 veces. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo de la otra forma, simplemente de hablarle a la vara. Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí Dios se molestó y aquí es donde quiero encontrar el punto de partida. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, salieron muchas aguas. No. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, subraya eso, por cuanto ¿qué? No creíste en mí. Dios conocía el corazón de Moisés, no le creyó a Dios, no creyó, no se sintió con la capacidad de ¿qué? De hablarle a la vara a la peña y que la peña diera su agua. No se sintió con esa libertad, no se sintió con esa capacidad. Porque no creíste en mí, ¿para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora sí que eso fue un castigo, ¿no? Una reprensión muy fuerte. O sea, estar 40 años con ellos, sacarlos de Egipto, aguantarlos por 40 años y decirle a Dios, ahora no vas a entrar tú en la tierra prometida, Moisés, porque no hiciste lo que yo te dije. Fue una reprensión muy fuerte. Pero ¿qué fue lo que pasó, amados hermanos? ¿Qué fue lo que le reprochó Dios? Por cuanto, ¿qué? No creíste en mí. ¿Sí? ¿Para qué? Póngamelo otra vez el texto, por favor. No creíste en mí, ¿para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿A qué se refiere con eso? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Porque el creerle a Dios, cuando usted cree a Dios, hermanos, ¿sabe lo que representa esta escritura? Representa que usted se está apartando para Dios, a Dios para que lo conozcan o lo reconozcan como Él, el único Dios verdadero. Santificar quiere decir apartar. Entonces, para que me santificaras, para que todos creyeran que yo soy Dios y que yo sigo siendo Dios y voy a estar con ellos y voy a darles todo lo necesario, pero santificar es apartar en el corazón de la gente a Dios. Que para Dios no hay nada imposible, que todo es posible para Dios. A eso se refiere con santificar. No me quisiste santificar, o sea, no quisiste en pocas palabras cerrar con broche de oro todo este tiempo, toda esta etapa de desierto, de estuvieron en el desierto. No quisiste hablarle a la peña, ¿por qué? Porque era algo más milagroso, era algo más fuerte, era otro nivel de fe y de esperanza que Dios quería poner en el pueblo de Israel. Entonces no me santificaste, dice, delante de los hijos de Israel. Por tanto, no vas a entrar en la tierra prometida. Tú no vas a entrar, va a entrar Josué, tu discípulo. Entonces, hermanos amados, la incredulidad limita. La incredulidad siempre va a limitar. Y limitó a que al pueblo, a Moisés, de que él fuera quien metiera, que cruzara el Jordán y metiera al pueblo a la tierra prometida. Pero no pudo hacerlo Moisés, nomás se le permitió que la viera ¿de dónde? De lejos, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Dios quería que esto quedara grabado en el corazón del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel quedara grabado, que no solamente abrió las aguas y pasó el pueblo en seco, sino que también Dios hizo que la peña obedeciera la voz de un hombre como Moisés y le diera agua al pueblo. No me santificaste, dice, no me santificaste. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? La incredulidad, hermanos, siempre va a traer limitantes, va a traer limitaciones, siempre. La incredulidad siempre va a traer limitaciones. Algunos necesitan ver para creer. ¿Sí? ¿Recuerdan a Tomás, el incrédulo, Tomás incrédulo? Veamos rápidamente lo que dice. Algunos necesitan de señales, otros necesitan de manifestaciones, otros necesitan muchas cosas que para poder creer. ¿Y qué dice el libro de Juan capítulo 20, versículo 25, por favor? Juan 20, 25. ¿Qué dice Juan 20, 25? Vamos a leerlo y vamos a analizar este texto. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la fe, ¿qué es? ¿La fe qué es? ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. ¿Y qué más? La certeza de lo que se espera. Entonces, cuando no tienes fe, ¿qué es lo que no tienes? No tienes esperanza. No puedes esperar nada porque no tienes esperanza. No puedes tener una convicción de algo que no está ahí porque necesitas verlo para creerlo. ¿Estamos entendiendo?
Entonces es todo lo contrario a lo que este concepto nos dice. La fe, entonces, la falta de fe o la incredulidad es no tener una convicción de lo que se espera, ni la certeza de lo que no puedes ver. Entonces, ¿qué pasa? No tienes visión, no tienes proyecto, no tienes seguridad, no tienes nada sin fe. Por eso, sin fe, sí que imposible agradar a Dios. Porque para servir a Dios necesitas creerle a Dios y creer en Dios y que Él existe y que Él es y que Él hace y que Él puede. Entonces es lo que necesitas creer. Pero cuando vino Jesús, fíjate lo que dice, le dijeron los otros discípulos, Señor, al Señor hemos visto, le dicen a Tomás, ¿verdad? Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Ahora sí que, pues, oye, ¿cómo que no vas a creer? Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste esos 3 años y medio andando con el Señor? ¿Cómo que no vas a creer? O sea, tengo que ver los hoyos en sus manos, tengo que ver el hoyo en su costado, lo que lo lastimaron, lo que le hicieron. Si no, no voy a creer. ¿Por qué? Porque si no, simplemente no creo. Entonces, ¿qué dice el 26, por favor? 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos, ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando que a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Jesús entra otra vez ahí con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Conocemos esta escritura, pero quiero llegar a algo. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino ¿qué? Sino creyente. Entonces, ¿qué más dice, por favor? Entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Se reconoció, creyó. Pero fíjate el reproche que le dice el Señor. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Entonces, porque me has visto, por eso creíste. Porque has visto mis heridas, por eso creíste, Tomás. Entonces, ¿qué pasa? Y bienaventurado el que no vio y creyó. Algunos necesitan señales, algunos necesitan, ahora sí que, pruebas, evidencias para creer, hermanos. Y eso no agrada a Dios. No entra en los términos de la fe. No entra en las condiciones de la fe, porque la fe es convicción. La fe es esperar algo que no ves. Es tener la convicción de lo que no está ahí, de esperar lo que no tienes a mano. Es tener que ver las cosas para poder creerlas y poder seguir adelante en la fe. Mira, la fe siempre, la incredulidad siempre te va a limitar, hermanos. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos, por favor, capítulo 3, versículo 12. ¿Sí? ¿Qué es Hebreos 3:2? 3:2. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad. La incredulidad es un corazón malo. La incredulidad es no creerle a Dios y eso ofende a Dios. Ofende a Dios una persona incrédula. Ofende a Dios de no creerle a Dios. Por eso está limitada nuestra fe, está limitada nuestra convicción, está limitada nuestra espera en Él. Está limitada porque eso es como decir que Dios no es fiel, que Dios no es leal, que Dios no está con nosotros. Entonces a Dios lo molesta mucho ¿qué? La incredulidad. Hay que creer para recibir. Hay que creer para recibir, hermanos. ¿Qué dice, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos aquí? Ahí mismo en Hebreos capítulo 3, versículo 18, por favor. Hay a quienes, ¿qué dice? Juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Qué más dice, por favor? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Está hablando del pueblo de Israel, que no pudo entrar a la tierra prometida a causa de ¿qué? De la incredulidad. Entonces, ¿qué dice el que sigue, por favor? ¿O no? Ok. No, está bien así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, amados hermanos? No pudieron entrar a causa de la incredulidad, porque la incredulidad te cierra las puertas, hermanos. La incredulidad siempre te va a limitar, no te va a dejar penetrar o entrar al lugar donde quieres que entres. Al Señor tienes que llegar por medio de ¿qué? De la fe, de la esperanza, creyéndole a Él, creyendo en Él, creyendo que Él está atento y está cuidando de tu vida, de tu persona y de todo lo que representas tú. Entonces, mi amado, la incredulidad siempre te va a cerrar las puertas, no te va a dejar entrar. A la presencia de Dios no puedes entrar en incredulidad. A veces necesitamos tener evidencias y cosas palpables, visibles, pero así no funciona la fe. La fe es convicción, la fe es esperar, es no ver y creer. La fe es estar atentos a lo que Dios está haciendo y no queriendo estar viendo lo que queremos ver.
Entonces, mis amados, ¿qué dice, por ejemplo, Hebreos? Ya vimos esta. Vamos a ver, Mateo capítulo 13:58, por favor. Vean lo que dice. 13:58 de Mateo. Vayamos a esto. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque nadie es profeta, ¿dónde? En su propia tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermanos? ¿Por qué no hubo milagros en Nazaret? ¿Por qué no hubo? Porque la gente no creyó. Porque la gente veía ¿a quién? ¿A quién veía? Al hijo del carpintero, que creció con ellos, que creció en el pueblo, que creció entre la gente, pero no veían al Hijo de Dios que estaba ahí parado delante de ellos. Entonces esa convicción no daba lo suficiente para ¿qué? Para que hubiera milagros. No había suficiente fe, no había suficiente esperanza en la gente, por eso no existían o no había los milagros. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos saben que los discípulos en un principio no creyeron? O más bien, muchos sí creyeron, pero muchos no creyeron tampoco. ¿Por qué? Porque ellos mismos, dice la Escritura en Marcos capítulo 16, versículo 11. Vea lo que dice, vea lo que dice. Marcos 16, 11. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Pero ahora vea conmigo Marcos el 13, por favor. El 13, el 16, 13. Ellos cuando oyeron que vivía, y lo hicieron saber a los otros, y aún así, aún ahí, no creyeron. Está hablando de la resurrección. Pero, ¿cómo que no creyeron, hermanos? ¿Por qué? Porque si yo veo que en la Escritura por todos lados me dice que creyeron en Él desde el principio. Por ejemplo, Juan capítulo 2, verso 11, por favor, véalo conmigo. Juan 2, 11. Juan 2, 11, por favor. Dice, en el principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. ¿Cómo que al principio creen? ¿Por qué? ¿Porque convierte el agua en vino? ¿Creen? Porque vieron ¿qué? Señal. ¿Pero qué pasó? Después, ¿qué pasa? Y la gente también creyó en Él. Fíjate lo que dice, hermano amado, el capítulo 2, verso 23, por favor. 2:23 de Juan también. Me voy un poquito rápido, ¿por qué? Porque quiero ver varias cosas aquí. Juan, ¿qué? 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo ¿qué? Las señales que Él hacía en la fiesta de la Pascua. O sea que la gente en la fiesta de la Pascua había gente de todas partes del mundo. Era una fiesta internacional de los judíos, ¿sí? Que todo el mundo llegaba a Jerusalén y volvieron a hacer muchas señales. Entonces esa misma gente en la Pascua de 2 años después, 3 años después, esa misma gente que estaba ahí con los judíos, ¿qué hicieron? Estaban diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. Y lo vieron hacer toda clase de milagros y decían crucifíquenle. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Cómo está eso? Porque primero sí creyeron, luego no creyeron. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues, quiero llegar a algo importante. Vea lo que dice, por ejemplo, el versículo 4, verso 41 del libro de Juan, por favor. Juan 4:41. Vea lo que dice. Y creyeron muchos por la palabra de Él. O sea, todos creían, pero después al final, cuando se trataba de algo más mayor, como lo que Moisés sí tuvo que hacer al final, de hablarle a la peña, dijeron, eso ya no lo creemos. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día, hermanos. Que podemos creer para un dolor de cabeza que nos sana el Señor, pero no para una ceguera que traiga el Señor, vista a los ciegos, o levantar un paralítico, hacer un milagro más ostentoso, más fuerte, mayor. ¿Me explico? A veces decimos, ora por mí, me duele la cabeza y se te quita el dolor de cabeza. Pero a veces traemos una persona muy enferma o hacer lo que la Biblia dice, que oremos por los enfermos, por los paralíticos, por los cojos, por los mancos, por los muertos y resucitarlos aún. Y ahí decimos como que ya nos reprimimos, como que ya nos detenemos. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que te estoy hablando ahorita? Que la incredulidad siempre que va a limitarte en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque podemos creer para algo sencillo, pero no podemos creer para algo mayor. Entonces al Señor hay que creerle ¿para qué? Para cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos estamos entendiendo esta palabra, hermano? Por eso la peña, dijo Moisés, nunca le he hablado a la peña. No le hace Moisés. Háblale a la peña, porque Dios dijo que lo hicieras. Pero Moisés dice, no, estoy enojado con ellos, y se enojó, se molestó, perdió la cabeza y golpea a la peña 2 veces. Pregunto, ¿por qué salió agua?
porque había necesidad de agua. Dios siempre va a suplir la necesidad, siempre, porque Dios ve la necesidad de ¿quién? De su propio pueblo. Necesitaban el agua, si no iban a morir. Dios es bueno y Dios hace las cosas. Dios siempre termina ¿qué? En el plan B, supliendo todo y haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero, amados hermanos, ¿pero qué pasa con el que no creyó? Dios lo castiga, vaya, lo disciplina, lo corrige. Entonces, a Dios no podemos decirle, aquí sí puedes y aquí no puedes. A Dios tenemos que decirle, Señor, yo creo en ti y creo que tú vas a estar conmigo, pase lo que pase, venga lo que venga, esté en la situación que esté, tú vas a estar conmigo y me vas a sacar adelante. Y vas a proveer y vas a darme todo lo que yo necesito porque tú eres Dios, porque yo confío en ti, porque lo que estoy haciendo es para la gloria de tu nombre y para ti, Señor. Entonces, cuando nosotros salimos con esa convicción, podemos esperar ¿qué? Una respuesta de parte de Dios. Dios siempre va a dar una respuesta, hermanos. Entonces, para muchas cosas sí creían, veían hacer los milagros a Jesús, creían todo, no tenían problema, pero ¿qué pasaba cuando se tenía que resucitar de entre los muertos? Ahí fue donde sí, todo el mundo, ya nadie creyó, vaya. La única que creyó fue María Magdalena, porque se le apareció el Señor y le dijo, no me toques porque aún no ha ido ante el Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde llega nuestra convicción? ¿Hasta dónde podemos esperar en Dios? Esa es la pregunta. ¿Podrá Dios restaurar un matrimonio? ¿Podrá Dios restaurar una familia? ¿Podrá Dios restaurar un hijo que anda desbalagado, anda fuera del contexto, fuera del orden? ¿Podrá Dios restaurar una familia? ¿Podrá Dios restaurar un trabajo? ¿Podrá Dios restaurar un negocio, una empresa? ¿Podrá Dios hacer todas estas cosas? Pregunto yo. ¿Podrá Dios hacer las cosas que a veces pensamos que son imposibles? O muchas veces, no, pues eso mejor ni oro porque eso es algo muy difícil, ¿verdad? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero la generación que estamos viviendo, o la que vivió Jesús también en sus tiempos, era una generación ¿qué? Incrédula. Y hay otra palabra que utiliza. ¿Cuál es? ¿Incrédula y qué? Adúltera. ¿Sí? Esto lo encontramos en Mateo. Si quieren verlo, podemos encontrarlo en Mateo, capítulo 12, verso 38, por favor. ¿La generación qué? ¿Generación qué? Mala y adúltera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una generación mala, es una generación incrédula. La generación mala es la generación incrédula. Entonces respondieron algunos de los maestros, escribas y fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti ¿qué? Señal. ¿Sí? Deseamos ver de ti señal, le dijeron. ¿Y qué pasó? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. ¿Por qué adúltera? Le dice. ¿Por qué le dice adúltera? Demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta ¿qué? Jonás. Entonces, ¿por qué le llama la generación mala y adúltera? Mala, como decía Hebreos, ¿por qué? Porque fueron incrédulos, ¿verdad? Pero adúltera, ¿por qué, hermanos? Porque no fueron fieles a creerle a Dios. Adúltera es infidelidad, al adulterio. Es infidelidad y le dice generación mala y adúltera, ¿por qué? Porque no le creyeron a Dios. No le creyeron al Señor. Y esta generación fue de las peores generaciones que ha existido en la tierra. Le voy a decir por qué. Porque primeramente no le creyeron al Señor. Segundo, lo crucificaron. ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? ¿O no lo crucificaron? Lo crucificaron al Señor. Entonces la generación mala y adúltera nunca le dio el lugar a su maestro, a su Señor, a su Mesías, sino que adulteró, no creyéndole y volteando a ver a otros en vez de voltearlo a ver a Él. Lo menospreciaron, lo hicieron menos, lo hicieron pequeño cuando Él que era grande, pero en sus corazones adulteraron contra Él. Entonces, amados hermanos, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sin la señal del profeta Jonás. ¿Qué dice el siguiente, por favor? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal que les voy a dar. Van a verme a mí morir como cualquier persona, como cualquiera de los ladrones que estaban ahí. O sea, me van a ver morir así de esa forma. ¿Por qué? Porque es necesario que así sea. Y esa es la señal que les voy a dar, dice. ¿Por qué? Porque no han entendido que la realidad es que yo soy
el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios. Pero ustedes esperaban ¿qué? Esperaban un príncipe en un caballo blanco que viniera y acabara con todo Roma y el imperio romano y liberara a Israel de la esclavitud o del sitio de Roma sobre su territorio. Pero no fue así, hermanos, no fue así, porque Él no vino a establecer su reino, un reino de ejércitos, un reino de grandeza en ese sentido, sino Él vino a establecer un reino donde, en el corazón de la gente, en el corazón del hombre, vino a establecer un reino. Él no vino a establecer un reino donde Él se va a sentar y todo esto, tener un trono grande y todo el mundo le va a servir, se va a arrodillar ante Él. No, el trono lo quiso poner ¿dónde? En tu corazón, porque vino a establecer un reino en el corazón del hombre y establecer su trono ¿dónde? En el corazón del hombre. A eso vino Él. Él va a venir otra vez y va a establecer su reino, el reino milenial de Cristo, como dice la Escritura. Ahí sí va a establecer su trono, sí va a establecer su gloria, su grandeza, su poderío. Pero realmente ahorita, hermanos, Él quiere establecer su trono y su reino en tu corazón y en tu vida. ¿Cómo? Librándonos ¿de qué? De la opresión, del pecado y de la maldad. Haciéndonos libres para que podamos ser salvos por Él, por su gracia y por su misericordia. ¿Estamos entendiendo? Él te puede hacer libre. ¿De qué, hermanos? De la enfermedad, sí. De la opresión, sí. De la tristeza, de la depresión, de las cosas malas que te afectan o te afligen, sí. De la persecución, sí. Del delirio de persecución, de las cosas que suceden en tu corazón, de la amargura, del resentimiento, de todo te puede hacer libre Él. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer su trono aquí en tu corazón. Y eso es lo que Israel no entendía. Eso es lo que los judíos no entendían, ni el mundo entendió hasta que Él se manifestó. Fue a la cruz, murió, resucitó entre los muertos y se entendió todo lo que había enseñado a los discípulos y es lo que estamos enseñando el día de hoy. Dios quiere hacerte libre a ti y a mí, pero acá adentro primero. Si tú y yo cambiamos acá adentro primeramente, si tú y yo, para poder cambiar este mundo, necesitamos cambiar nosotros primero, hermanos. El mundo está de cabeza. Hay guerras por todos lados, hay rumores de guerras por todos lados. Es una locura el mundo hoy en día. Nunca había estado así. ¿Son señales de los últimos tiempos? Sí. ¿Qué nos dice? Que son señales en que Cristo ya viene. ¿Y viene qué? Pronto. Él viene y viene pronto, hermanos amados. Pero ¿Él qué tiene que hacer? ¿Él qué tiene que hacer? Él necesita primeramente, para poder cambiar este mundo, nos tiene que cambiar ¿a quién? Al hombre, a nosotros. Porque imagínate que Él viniera a pelear guerras, olvídate. Sería como cualquier hombre, cualquier general del ejército, cualquier presidente de una nación potente o poderosa. No, Él no vino a establecer un imperio. Él no vino a establecer una nación o levantar una nación. Él vino a establecer ¿qué? Un pueblo que le alabe, que le glorifique, que crea y que espere en Él siempre, en su corazón, cambiarlo, transformarlo, renovarlo, para que tú seas completamente ¿qué? Libre de la esclavitud, del pecado, de la incredulidad y puedas tener un encuentro y una relación personal con Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, mi amado, el asunto está así, que Dios quiere establecer su reino en tu persona y en tu vida, ¿sí? Entonces, a eso vino el Señor, a eso vino el Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Jesús hizo ¿qué? Hizo muchos milagros porque la incredulidad ¿qué hace? Detiene ¿qué? Los milagros, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto y vemos cómo funciona esto, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, vamos a ver esto rapidito, para poder llenar estos puntos que estuvimos viendo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿o no? ¿Es uno que dijimos? 1:13. Por favor. Habiendo yo sido antes ¿qué? Blasfemo, dice el apóstol Pablo. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Por lo que hice, porque lo hice ¿cómo? Por ignorancia, en ¿qué? Incredulidad. Entonces, ¿qué pasa cuando eres incrédulo? Con todo respeto, eres ignorante. Perdón, me equivoco. Porque dice, blasfemé, perseguí a la iglesia, la injurié, hice todas esas cosas malas. ¿Por qué? Por ignorancia
Porque ¿y era un ignorante el apóstol Pablo? Pregunto. ¿Era un ignorante? No. El apóstol Pablo de ignorante no tenía nada, hablando académicamente, hablando en el conocimiento de la ley. No era ignorante, era un hombre que conocía, era un doctor de la ley, para que me entienda mejor. Era un especialista en la ley de Moisés, en todos esos asuntos religiosos, pero estaba en ignorancia porque desconocía ¿qué? La verdad. Desconocía la verdad. Entonces, eso es algo que necesitamos entender, hermanos, que la incredulidad es ignorancia. ¿Sí? Y la incredulidad es algo que la ciencia lo aplaude, vaya. De decir, ¿sabes qué? Yo no soy un ignorante, pero soy un ateo que conozco las cosas de las leyes de la tierra, todo el origen de la tierra, del hombre y de todas estas cosas. Aplauden a ese tipo de personas, ¿verdad? Que tienen mucho conocimiento acá arriba, pero acá en el corazón están vacíos, están totalmente vacíos por su incredulidad. Y entonces muchos aplauden a todas esas tesis que tienen acerca de lo que es el hombre, lo que representa, de cómo vino el hombre, pero la realidad es que eso es ignorancia, hermanos. Porque ¿cuál es el problema de creer simplemente que Dios existe, que Dios es real y que Dios no es un ser creado, sino es un ser supremo que no tiene principio, que no tiene fin, que no tiene explicación alguna de su existencia, sino solamente tener fe, tener esperanza y creer que Él está ahí y que Él sigue ahí y que Él va a estar ahí el día que te mueras para recibirte en su reino y en su gloria eterna? Entonces, ¿qué es lo que te priva de eso? ¿Qué es lo que te limita de eso? La incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Ignorancia es la incredulidad. Para muchos tal vez los ignorantes somos nosotros los entre comillas religiosos. Pero la realidad es esta, hermanos, que Dios es una realidad. Dios existe porque cambió mi vida, porque cambió la tuya y porque quiere cambiar la tuya que tú ya no le conoces aún todavía. Porque Él quiere hacer una diferencia y marcar una diferencia en tu vida y en tu persona, así como la marcó en la vida de muchos de los que estamos aquí. Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces, el que dice yo no creo en Dios, yo creo en esta teoría, en esta forma, pienso yo como pensó Marx, como pensó Lenin, como pensaban todos esos hombres que se creyeron sabios y muy astutos. Mira, perdóname, pero esos hombres yo creo que están en el infierno, hermanos, dándose de topes por sus teorías. Uno que decía que veníamos ¿de dónde? Del mono. Pues tal vez él vino del mono, ¿verdad? Pero yo no vine del mono, hermanos. Yo vine del cielo, de la presencia de Dios que me creó. O me ven cola o raro o así. Aunque no tengo pelo, ¿verdad? Pero no es porque me rasqué, ¿verdad? Es porque pues simplemente así es la vida, ¿verdad? No es por rascarme, ¿verdad? Nada de eso. Simplemente, hermanos, Dios es una realidad. Y no podemos ignorar las señales que están. Mira, hermano, ¿tú crees que algo, ¿cómo se puede decir? Algo que se dio por sí mismo te dé vida todos los días. Que nunca falte el aire, el oxígeno. Que nunca falte el sol que te caliente y que te tenga una temperatura que puedas soportar en tu cuerpo. Que nunca falte el agua, que nunca falte esto porque Dios te la da del cielo. O sea, ¿podremos negar la existencia de Dios? Pregunto yo. ¿Podremos ser incrédulos? Es como dar una patada al Señor, quererle dar una patada en la cara o decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú no tienes nada que ver aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermano? Claro que sí. Dios tiene que ver en todo lo que está pasando alrededor de nuestro y Dios está al tanto de todo lo que sucede en tu vida y en mi vida. Dios es una realidad, hermanos. Yo quiero que salgas con esa convicción de que Dios es una realidad. Dios es real, Dios es bueno y Dios para siempre nos ha amado. Y es la misericordia de Dios la única que nos tiene aquí sentados escuchando su palabra y gozándonos en esta mañana y recibiendo algo de parte de Él, porque Él quiere que recibamos en esta mañana mucho más de lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Pero tenemos que saltar de esa barrera de limitación que le han puesto al creer, esa barrera de limitante de incredulidad que decimos aquí sí puede y aquí no se puede, ¿verdad? Vamos a caminar de una forma diferente, hermanos, renovados en espíritu, renovados en mente, en corazón, sabiendo de que Dios es real y Dios no es una religión. Dios no es el Dios de los domingos, Dios es el Dios del diario. Dios está en tu dormir, en tu despertar. Dios está en todo lugar y en todo tiempo y en toda hora.
está pendiente y atento a tus necesidades. Dios se manifiesta, Dios hace señales, Dios te va a aprobar y te va a aprobar cuando apruebes y apruebes la fe y la esperanza sea en Él. Vas a ser aprobado por Dios. No solo aprobado, sino aprobado por Dios. Dios quiere que entendamos esto y lo entendamos de corazón para que podamos vivir una vida plena y poderosa en Él. Dios está aquí esta mañana. Y Dios quiere bendecirte esta mañana. Y Dios quiere prosperarte esta mañana. Y Dios quiere hacer cosas lindas esta mañana en tu vida. ¿Le puedes creer a Dios? ¿Le puedes creer a Dios que puede hacer algo en tu vida? ¿Le puedes creer a Dios que puede hacer algo en tu vida? ¿Cuánto nos disponemos a creerle a Dios en algo? Yo no sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu adversidad, o tal vez estés bien, te sientas a gusto, lo que sea que puedas estar viviendo, sintiendo. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos necesidad aquí. Y yo le creo a Dios, hermanos. Yo le creo al Señor. Le estoy creyendo, le he creído siempre, vaya. Y me he echado broncas encima y le sigo creyendo a Dios. Le sigo creyendo a Dios. ¿Verdad? Le sigo creyendo al Señor. Porque el Señor nunca me ha abandonado, nunca nos ha dejado y nos sigue cuidando, protegiendo y haciendo su obra en nosotros.